A ver, hay una pregunta que lleva décadas flotando en el aire en América Latina. ¿Por qué, después de tantas elecciones, tantas transiciones, la sensación es que muchas de sus democracias están como a medio hacer, incompletas? La verdad es que es un verdadero rompecabezas. Y bueno, eso es justo lo que vamos a intentar hacer aquí. Juntar las piezas clave que nos dan los expertos para ver si podemos resolverlo. Venga, vamos al lío. Y todo empieza con esta pregunta, que es la madre de todas las preguntas. ¿Es suficiente con ir a votar cada 4 o 5 años? ¿Eso ya nos convierte en una democracia de verdad? O sea, ¿la democracia es solo ese momento, ese ritual de la urna, o es algo mucho más grande, más profundo? Esta va a ser nuestra brújula, la pregunta que nos va a guiar en todo este recorrido. Claro, para empezar a resolver el puzzle, lo primero es saber qué preguntas hay que hacerse. Y es que resulta que da igual donde miremos, toda democracia, sea la que sea, se topa de frente con las mismas dudas existenciales, las mismas preguntas sobre qué significa realmente ser una democracia. Y aquí las tenemos. Estas son las grandes preguntas que planteó un politólogo clave, Robert Dahl. Y, ojo, que no son preguntas para un examen de universidad, ¿eh? Son como una caja de herramientas para mirar la realidad y entenderla. A ver, ¿quién participa de verdad en política? Cuando no estamos de acuerdo, ¿qué hacemos? ¿La mayoría siempre tiene la razón y puede hacer lo que quiera? Estas preguntas, que parecen muy teóricas, en lugares como Argentina, por ejemplo, se usan todos los días para intentar entender los problemas y los desafíos que tienen sobre la mesa. Y fijaos qué potente es esto cuando lo llevamos a la práctica. Esta reflexión, sacada de uno de los textos que analizamos, lo dice clarísimo. El reto no es solo que la mayoría gobierne, es que la democracia tiene que proteger, tiene que empoderar a las minorías, a los más vulnerables. Vamos, que no se trata solo de ganar, sino de cómo se integra a quienes pierden o a quienes tienen menos voz. Este debate, desde luego, está muy vivo. Vale, siguiente pieza de nuestro puzzle, que es fundamental para entender todo esto. Y es que la palabra democracia no ha significado siempre lo mismo, ni de lejos. Es un concepto que ha ido cambiando, evolucionando a lo largo de los siglos. El viaje de la palabra es alucinante, la verdad. Pensemos en la antigua Grecia. Allí democracia era el gobierno directo, pero solo para un club muy exclusivo de hombres, libres y ciudadanos. Damos un salto enorme a los siglos XVIII y XIX y la cosa cambia. Y hablamos de representación, de derechos individuales, de que cada vez más gente pueda votar, y ya en el siglo XX es cuando se consolida la idea que más nos suena hoy, un sistema con elecciones cada cierto tiempo y un Estado de derecho. Lo importante de todo esto es quedarse con una idea. Lo que hoy llamamos democracia no es algo que cayó del cielo, es el resultado de siglos y siglos de peleas, de debates y de luchas. Bueno, y para que todo esto no se quede en algo abstracto, vamos a hacer zoom y a verlo en un caso muy concreto, un caso de estudio que aparece en las fuentes y que es potentísimo. La historia reciente de la democracia en Argentina. El académico Eduardo Rinesi, que citan en los textos, nos propone ver esta historia en 4 actos, casi como una obra de teatro. El primer acto, en los años 80, justo después de la dictadura, es la utopía. La democracia era la gran promesa, era libertad, eran derechos humanos. Luego, en los 90, pasamos al segundo acto, la rutina. La democracia se volvió un hábito, algo que se hacía por inercia, ir a votar y poco más. El tercer acto es el espasmo de 2001, una crisis brutal y una explosión social que gritaba «queremos participar de verdad». Y el cuarto acto, desde 2003 hasta hoy, es el proceso. Aquí la democracia ya no se ve como algo que es, sino como algo que se hace, un proceso constante de democratización para ampliar derechos. Es increíble cómo un mismo país puede vivir la democracia de formas tan radicalmente distintas en tan poco tiempo, ¿verdad? Y con todo esto sobre la mesa, llegamos ahora sí al corazón del problema, al nudo gordiano. Una tensión, una contradicción fundamental que lo complica absolutamente todo. El analista Atilio Borón lo señala muy bien. Pensemos en dos fuerzas tirando de una cuerda en direcciones opuestas. Por un lado tenemos a la democracia, cuyo objetivo es repartir el poder político entre mucha gente. Y por el otro tenemos al capitalismo, cuya tendencia natural es justo la contraria, concentrar el poder económico en muy pocas manos. En América Latina este tira y afloja es constante y define muchísimas cosas. La verdad es que este resumen de un estudiante, Franco Álvarez, no puede ser más acertado. Lo clava. Habla de una tensión estructural. Y es que esa es la palabra, estructural. Esta contradicción es la pieza que nos faltaba para entender por qué tantas veces estas democracias parecen frágiles o se sienten incompletas. Es como si las reglas del juego político y las del juego económico no estuvieran hechas para jugar en el mismo tablero. Y este choque de trenes da lugar a un concepto que usan mucho los analistas: democracia de baja intensidad. El nombre suena un poco técnico, pero la idea es muy sencilla.
Imagina que tienes una casa con una fachada preciosa, recién pintada, pero por dentro las tuberías están rotas y los cimientos se tambalean. Pues eso es. Por fuera hay elecciones, hay parlamentos, todo parece funcionar. Pero las grandes desigualdades, los problemas de fondo, siguen ahí, intactos. Es como si la política no pudiera, o no se atreviera, a meter mano en lo que de verdad importa. La democracia se queda en la superficie. Bien, ¿y cómo se llegó a esta situación? Hay otra explicación muy potente del analista Nicholas Lynch. Nos dice que las transiciones a la democracia de los años 80 no fueron una página en blanco, no fueron una ruptura total con el pasado. Muchas veces fueron pactos, negociaciones con las élites económicas y militares de las dictaduras. El acuerdo fue, básicamente, vale, aceptamos elecciones, pero el modelo económico neoliberal no se toca. El resultado, se consiguió la libertad política, sí, pero esa otra gran promesa de la democracia, la de la justicia social y económica, Lynch la llama la fase de socialización. Esa se quedó en el tintero, una tarea pendiente. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál es la respuesta final a nuestro puzzle? ¿Por qué esa sensación de que algo falta? Quizás el problema es de perspectiva. Quizás hemos estado pensando en la democracia como una estación de llegada, un destino final al que se llega y ya está. Y a lo mejor la clave es pensar en ella de otra manera. Y la gran idea final sería esta. La democracia no es un edificio terminado, con su placa y su inauguración. Es más bien una obra que está permanentemente en construcción. Y los ladrillos, el cemento, son las luchas sociales, los debates políticos, el esfuerzo constante por ampliar derechos y por hacer que esa democracia sea más real, que tenga más sustancia y no sea solo una fachada. Y todo este recorrido nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Una pregunta que en el fondo es el verdadero corazón del conflicto. Si por un lado tenemos la promesa de igualdad política que nos hace la democracia y por el otro la realidad de la desigualdad económica, ¿cuál es el papel que le toca jugar a la ciudadanía en medio de ese choque? La pregunta, desde luego, queda abierta. Y es probablemente la más importante de todas.